Bueno, nuestra primera lección va a tratar todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios. Vamos a ver en esta clase la existencia de Dios, su existencia afirmada, su existencia demostrada, su existencia negada. Vamos a tratar de dar algunos aspectos con respecto a estos temas. Lo primero que quiero dar como introducción, que la existencia de Dios, vivimos en este universo cuya inmensidad da a entender que hay un poderoso hacedor y en cuya belleza y designio y orden señala la presencia de un sabio legislador. O sea, si nosotros miramos solamente a nuestro alrededor, el universo y todo lo que vemos, tiene que haber algo más allá que solamente nosotros. Pero cabe hacernos la pregunta, ¿quién hizo al hacedor? Podemos remontarnos en el tiempo pasando del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir que hay un ser eterno. No podemos seguir negando las evidencias que nuestros propios ojos nos están diciendo. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo que existe. ¿Cómo sabemos entonces que Dios existe? Y si Dios existe, ¿podemos en realidad conocerle? Bueno, vamos a comenzar dando esta pequeña introducción. ¿Ya? En este capítulo nosotros veremos como introducción la doctrina de Dios, o a lo que a veces se le llama simplemente o propiamente la teología, porque teología, la misma palabra, significa literalmente el estudio de Dios. En esta clase, y por supuesto en las que sigue, examinaremos varios aspectos del carácter de Dios. Más allá de esto, también podemos preguntar que si Dios existe, es posible también que le podamos conocer. Vamos a ir a tomar el primer punto, que tiene que ver con su existencia afirmada. Bueno, la respuesta a la primera pregunta que nosotros estábamos viendo recién, que es si Dios existe. Primero, lo primero que podemos decir en esta clase, que todo ser humano siente por dentro que hay un Dios. Hay algo interno que a nosotros nos dice que hay un Dios. Y segundo, nosotros como hijos de Dios que hemos creído en Jesucristo, creemos la evidencia que se halla en la Biblia y por supuesto en la naturaleza. La humanidad siente a Dios, lo primero que vamos a ver, en su fuero interno. Todas las personas en todas partes de este globo terráqueo siente en su fuero, en su interior, en lo profundo de su corazón, que Dios existe, que somos sus criaturas y que Él es el Creador. Pablo nos dice que incluso los gentiles incrédulos, aquellos que no conocen al Señor, conocieron a Dios, pero no le honraron como a Dios ni le dieron gracia. Y eso lo podemos ver y lo podemos leer en Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice que los incrédulos perversos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1, 25. Implicando que activamente y a propósito rechazaron algo de la verdad en cuanto a la existencia y el carácter de Dios que conocían. Pablo dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. O sea, aún ellos sin conocer a Dios, sin siquiera tenerlo en su mente o en su corazón, las evidencias del universo, de todo lo creado, a ellos les está diciendo que hay algo superior. Bueno, y esto es así, pues Él mismo se lo ha revelado, como nos dice en Romanos 1:19.
Ese es el fuero interno, lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay algo que nos está diciendo que hay algo superior a nosotros. E incluso aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no le sirven, hay algo que le está diciendo en su interior que hay algo más allá de nuestra propia humanidad o de nuestro universo más cercano. Y la otra evidencia que podemos ver en este momento está en la Biblia, y por supuesto, como decía anteriormente, en la naturaleza. Además de la conciencia interna de Dios que tienen todas las personas, independientemente el credo, la religión, independientemente la cultura, independientemente del tiempo, de las generaciones, da claro testimonio del hecho de que Dios existe. En la Biblia y en la naturaleza se ve también clara evidencia de su existencia. La evidencia de que Dios existe se halla, por supuesto, en toda la Biblia. A decir verdad, la Biblia, desde el Génesis, el capítulo 1, versículo 1, da por sentado que Dios existe. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. Si nosotros hemos leído la palabra del Señor desde el Génesis al Apocalipsis, en cualquiera de uno de sus libros, no está buscando comprobar que exista Dios, sino que lo da por sentado. Es una seguridad, es un hecho. Sino que empieza, como decía anteriormente, desde el versículo 1 de Génesis, en el capítulo 1, inmediatamente a decirnos lo que Él ha hecho. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Si nosotros estamos convencidos de que la Biblia es la verdad, si la Biblia es la palabra de Dios, sabemos por la Biblia no solamente que Dios existe, sino que también mucho en cuanto a su naturaleza y sus acciones. O sea, no tan solo vemos y comprobamos que Dios existe, lo da por sentado, sino que nos muestra quién es Dios a través de sus acciones y a través de su naturaleza misma. El mundo también da abundante evidencia de la existencia de Dios. Pablo dice que la naturaleza eterna de Dios y su deidad se perciben claramente a través de lo que Él creó. Eso lo encontramos en Romanos 1:20. Si se dan cuenta, Pablo está afirmando muchas cosas de lo que se estaba hablando desde el Antiguo Testamento, de los Salmos y en todo lo que hemos visto, o de lo que conocemos. Ahí lo estamos confirmando en el capítulo 1 de Romanos. Esta amplia referencia a lo que Él creó sugiere que de alguna manera todo lo creado da evidencia del carácter de Dios. No obstante, queridos hermanos, es el hombre mismo, creado a imagen de Dios, el que da más abundante testimonio de la existencia de Dios. Cada vez que nos encontramos con otro ser humano, primero, debemos decir, por supuesto, si nuestra mente piensa como es debido, nos podemos dar cuenta de que una criatura tan compleja, tan hábil, comunicativa y viva, solamente pudo haber sido creada por un creador infinito y omnisciente. Nuestra propia naturaleza humana, nuestro cuerpo, nuestra humanidad, da testimonio de que no somos resultado de la casualidad, no somos un resultado de pasó, sino que tiene que haber habido una mente inteligente, creativa, para haber hecho algo tan fabuloso, maravilloso como es nuestro cuerpo, nuestra humanidad. Además de la evidencia que se ve en la existencia de cada ser humano vivos, hay excelente evidencia adicionales en la naturaleza. Pablo y Bernabé dicen que las lluvias del cielo y estaciones fructíferas,
así como la comida y alegría del corazón que benefician a todas las personas, son testigos de Dios. Y esto lo encontramos en Hechos 14:17. David nos habla del testimonio de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Eso lo encontramos en el Salmo 19, versículos 1 y 2. Mirar al cielo de día o de noche es ver al sol, la luna, las estrellas, el firmamento. ¡Qué hermosura! Las nubes, declarando continuamente la existencia, belleza y grandeza de un Creador poderoso y sabio, que las ha hecho y las sostiene en orden. No hay un desorden. Todo está hecho calculadamente, todo tiene un proceso, todo tiene un porqué, todo está... no hay un desorden en las cosas. A la luna ni al sol se le ocurre salir o esconderse cuando a ellos se les ocurra. Ni la luna sale al mediodía, ni el sol sale a la medianoche, sino que todo está ordenado, porque hay belleza, hay grandeza. Póngase en la noche ver lo hermoso de las estrellas, o en un temporal el viento, las nubes, los colores. Es maravilloso, es hermoso. No podemos pensar de que es por la mera casualidad, sino que detrás de todo ello hay un Creador poderoso y sabio que las ha hecho y sostiene todo en orden. Así que para los que evalúan correctamente la evidencia, todo en la Biblia y todo en la naturaleza prueba claramente que Dios existe y que es el Creador poderoso y sabio que la Biblia dice que es. Por consiguiente, cuando creemos que Dios existe, estamos basando nuestra creencia, nuestra fe la estamos basando no en alguna esperanza ciega, aparte de toda evidencia, sino en la abrumadora y abundante evidencia fidedigna de las palabras y las obras de Dios. Es una característica de la verdadera fe, que su confianza se basa en evidencias confiables. Y la fe y la existencia de Dios tiene también esta característica. Nosotros no creemos en Dios porque se le ocurrió a alguien, porque creemos en apariciones o en nebulosas, sino que nuestra fe también está firmada en evidencias tangibles, fidedignas y reales, comprobadas con todas las ciencias habidas en la tierra. Además, estas evidencias se pueden ver todas como pruebas válidas de la existencia de Dios, aunque algunos las rechacen. Bueno, aquellos que rechazan, su rechazo de la evidencia no quiere decir que la evidencia en sí misma sea inválida, sino los que la rechazan la están evaluando incorrectamente. Aquellos que rechazan la evidencia de la naturaleza, las evidencias bíblicas que nosotros encontramos en la palabra del Señor, solamente la rechazan porque la están viendo y la están evaluando incorrectamente. Muchos de ellos solamente las echan por tierra por un asunto de ni siquiera conocerla, ni siquiera estudiar la palabra del Señor. Solamente por lo que escucharon, por lo que opinaron otros, por lo que dicen otros. Pero ellos profundizar en las evidencias de la Biblia y de las ciencias con la naturaleza y nuestro mundo, si lo estuvieran haciendo realmente, podrían darse cuenta en realidad de que toda la evidencia entregada a través de la palabra y por la naturaleza misma es correcta, es fidedigna, es fiel y es real.
pero ellos prefieren rechazarla porque la están evaluando incorrectamente. En ninguna parte tratan las Sagradas Escrituras de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas y convencionales. O sea, la Biblia aquí no es un libro donde fue escrito para decir Dios existe, de ninguna manera. Se la asume como prueba evidente, como creencia natural para el hombre. En ninguna parte las Sagradas Escrituras enuncian una serie de pruebas de su existencia como condición preliminar para la fe. Declaran el hecho y piden al hombre que se embarque en una aventura de fe. Es menester, dice la palabra del Señor, que el que a Dios se llega, crea que le hay. Eso lo encontramos en Hebreos 11:6. Constituye el punto inicial de la Biblia en lo que respecta a los tratos de Dios con el hombre. Bueno, ahora vamos a ver su existencia demostrada. Si las Escrituras no nos ofrecen una demostración razonada de la existencia de Dios, porque lo da por sentado, ¿por qué no intentamos nosotros o el ser humano de tratar de evidenciar la existencia de Dios? Bueno, lo hacemos por, no podríamos decir, algunas razones vamos a dar en este momento. Una de las razones sería como para convencer a los que buscan a Dios sinceramente. Es decir, a personas cuya fe ha sido oscurecida por alguna dificultad y que dicen, quiero creer en Dios. ¿Me lo podrías demostrar razonablemente? Pero también podríamos decir nosotros que ninguna cantidad de pruebas que nosotros podamos entregarles a estas personas las convencerá, porque si ellos están buscando evidencias de que Dios existe, pero desean seguir viviendo en su pecado y de manera egoísta, entonces ninguna evidencia, por muy fuerte, por muy fidedigna, por muy real que sea, les va a convencer. Hay mucha gente que pueden decir, te desafío o les desafío a que me demuestren que Dios existe. Pero toda esta gente solo evadirá toda clase de evidencia. Podemos ver un caso o comprobar esto en Lucas 16:31. Segundo, ¿por qué muchas veces nosotros buscamos evidenciar la existencia de Dios? Muchos lo hacen para fortalecer la fe de aquellos que ya creemos. Estudiamos las pruebas no para creer, sino porque creemos. Esta fe es tan valiosa para nosotros que recibimos con gozo, con alegría, cualquier cosa que la aumente o la enriquezca. Todo este conocimiento que vamos a ver a través de estas lecciones va a profundizar nuestra fe. No para que creamos más, sino para que nuestra fe sea fortalecida. Y finalmente, también podemos buscar, tratar de tener evidencias con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios. ¿Qué pues existe acaso objeto mayor de estudio y meditación que Él? ¿Hay alguna otra cosa que nosotros podamos querer estudiar que sea mucho mejor, mucho más profunda, mucho más enriquecedora que estudiar a nuestro Dios, que conocerle más profundamente, que saber más de Él, cómo es Él, cuál es su carácter, cómo se relaciona con nosotros? Eso es para fortalecernos y para que también nuestro conocimiento sobre nuestro Dios, sobre quién creemos, sea fortalecida. ¿En dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios?
Bueno, una de las formas también, como decía anteriormente, la naturaleza, o sea, en la creación, en la naturaleza del hombre y por supuesto también a través de la historia humana. Tenemos evidencia en estos tres grandes grupos que hemos dividido en esta clase, que es sobre la creación, la naturaleza del hombre y la historia humana. De estas tres esferas vamos a deducir 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios. Evidencias. Primeramente, la primera evidencia que nosotros vamos a ver en esta clase es que el universo debe tener una causa primera o creador. Y este argumento se llama argumento cosmológico, palabra que se deriva del vocablo cosmo y que significa mundo. Este argumento cosmológico está basado en la creación. La razón nos dice que el universo debe de haber tenido un comienzo, debe haber tenido un principio, debe haber empezado en algo. Todo efecto debe tener una causa adecuada, o sea, nuestro intelecto, nuestra razón, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar y a deducir, o sea, en algún momento tuvo que comenzar todo esto. Nuestra razón nos hace pensar y adquirir esta pregunta. Y como nuestra razón siempre necesita, por ende, tener una causa adecuada para comenzar a ver los procesos de tal causa. Entonces, el universo es un efecto. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa. O sea, el universo, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tenemos en conocimiento, tiene que haber tenido un principio. Esto es un efecto. Esto es algo que sucedió, esto está hecho, pero tiene que haber partido por algo. Tiene que haber una causa. ¿Qué lo causó? ¿Qué lo provocó? ¿Ya? Vamos a considerar el tamaño del universo. O sea, si nosotros nos podemos a pensar, y con todos los estudios, y todos los astrónomos y todos los estudiosos de la ciencia del universo y de todo lo creado, todos los días están descubriendo. Y ellos mismos dicen que el universo se va expandiendo, va creciendo cada día. Entonces, lo primero que vamos a ver como nuestra evidencia es el universo. Les quiero compartir qué nos dice el señor Jorge W. Gray. Dice este estudioso que el universo, según nosotros lo imaginamos o concebimos, es un sistema de miles de millones de nebulosas. Miles de billones de nebulosas. Yo con mi mente no tan científica me puedo imaginar y ver lo que yo veo en una noche estrellada, hermosa, pero ya me llega a doler la cabeza pensar que son miles de millones de nebulosas, y dentro de estas nebulosas hay miles de galaxias, y dentro de estas galaxias hay miles de millones y de billones estrellas y planetas. O sea, llego hasta ahí nomás, porque ya me empieza a doler la cabeza tanto tratar de pensar cómo sería esto. Dice que cada nebulosa o constelación está formada de miles de millones de estrellas. Dice que hacia el borde de una de estas nebulosas se encuentra la Vía Láctea. La Vía Láctea, ustedes saben que es nuestra constelación donde nosotros estamos insertos. Ahí nosotros nos encontramos. Dice que en esta Vía Láctea, dentro de esta nebulosa, hay un astro tan pequeño, un astro de tamaño mediano, dice, hay un astro de tamaño mediano y temperatura moderada, que se está poniendo amarillo de vejez. ¿Y
quién es nuestro Sol. Y pensar que el volumen del Sol es más de 1.000.000 de veces mayor que el de nuestra pequeña Tierra. O sea, imagínate, pongamos a pensar un poquito, más de 1.000.000 de veces mayor. Y el Sol es un astro de tamaño mediano, no es grande. Y dice que este escritor continúa diciendo en su relato que el Sol avanza vertiginosamente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea en un promedio de 20 kilómetros por segundo, seguido en su órbita por la Tierra y todos los demás planetas, y al mismo tiempo todo el sistema solar se desplaza en un arco gigantesco a la velocidad de más de 300 kilómetros por segundo, en circunstancia que la nebulosa misma gira cual si fuera un colosal molinete estelar. O sea, todo está en movimiento, la nebulosa, la Vía Láctea, donde nuestro Sol, donde está toda la Tierra, todo se desplaza, nuestro sistema solar, todo está en movimiento, se va desplazando. Dice que mediante la fotografía de secciones del firmamento es posible sacar un censo de las estrellas. En el firmamento es posible sacar, en el observatorio de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos de América, el autor vio una fotografía que abarca la imagen de más de 200 vías lácteas. Todas ellas tomadas en una placa de unos 35 a 45 centímetros. Se calcula que el número de nebulosas que componen el universo alcanza a 500 billones. Consideremos entonces a nuestro pequeño planeta pletórico de seres vivientes. Pequeñísimo, un punto de un alfiler, nuestro planeta. La existencia misma del cual apela a una inteligencia superior. Naturalmente, surge la pregunta de ¿cómo se originó todo? La pregunta es normal, es lógica, pues nuestra mente está formada de tal manera que a todo efecto se le atribuye una causa. Llegamos a la conclusión entonces, luego de que el universo debe de haber tenido una causa primera o creadora. O sea, no pudo haber sido mera casualidad. En el principio Dios creó. Génesis 1:1. Este argumento es presentado en forma sencilla en el siguiente incidente, y quiero compartirlo porque me llamó mucho la atención, me gustó, me agradó. Sencillo pero explicativo. Un escéptico en materia de religión le dijo a cierto día a una señora: antes yo creía en Dios, pero ahora, desde que aprendí el estudio de las filosofías y las matemáticas, estoy convencido de que Dios es un vocablo hueco. Fuertes declaraciones de este joven. Bien, dijo la señora, es cierto que yo no he estudiado esas materias, pero puesto que usted lo ha hecho, dígame, ¿de dónde proviene este huevo? Le mostró un huevo. Bueno, el joven le dijo: de una gallina, por supuesto. ¿Y de dónde vino la gallina? De un huevo, naturalmente. Luego la señora le preguntó: ¿me podría decir qué existió primero? ¿La gallina o el huevo? La gallina, naturalmente, bueno, respondió el joven. Luego debe de haber una gallina sin que hubiera tenido que nacer de un huevo, entonces, le dijo la señora. ¡Oh, no! Debería haber dicho que el huevo existió primero. Luego usted dice que existió un huevo sin que fuera puesto por una gallina. El joven vaciló,
Me parece que la gallina nació primero. Bien, dijo la señora. ¿Quién hizo la primera gallina de la cual proceden todas las demás gallinas? Ah, ¿qué me quiere decir con todo esto?, dijo el joven. Simplemente que aquel que creó el primer huevo o primera gallina es el que creó el mundo. Sin Dios no se puede explicar ni aún la existencia de un huevo o gallina. No obstante lo cual usted quiere que yo crea que puede explicar la existencia de todo el mundo, de todo lo que hay en el universo, de todo lo que existe. Sin él, queda para reflexionar. Vamos a la otra evidencia. Se trata de el diseño evidente en el universo indica que debe existir una mente suprema. Se trata del argumento teleológico, palabra derivada del vocablo teleos, cuyo significado es diseño o propósito. Diseño o propósito. Tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo. Más el diseño y la belleza implican la presencia de un diseñador. Por lo tanto, el universo es la obra de un diseñador de suficiente inteligencia y sabiduría como para dar cuenta y razón de ellos. El gran reloj de Estamburgo tiene, además de las características de un reloj común, una combinación de lunas y planetas que se mueven a través de los días y los meses con la exactitud de los cuerpos celestes, con grupos de figuras que aparecen y desaparecen con igual regularidad a medida que el reloj da la hora. El decir que no había diseñador, que todo ocurre al azar, es un insulto a la inteligencia y a la razón. Es tan necio asumir o creer que el universo nació de la casualidad, o el lenguaje científico, la fortuita confluencia de los átomos. El examen de un reloj apela que ostenta las características de un diseño, puesto que las distintas partes están montadas para un fin o propósito. Están combinadas de tal manera que producen movimiento, y este movimiento está regulado de tal manera que indica la hora del día. De este modo deducimos dos cosas. Primero, que el reloj, el fin es de señalar la hora. De igual manera observamos diseño y adaptación en el mundo y naturalmente llegamos a la conclusión, dos, que tuvo un hacedor, que lo diseñó sabiamente para el propósito que cumple. Estas conclusiones no serían afectadas por el hecho de que nunca vimos fabricar un reloj. Por lo menos yo nunca, jamás en mi vida he visto fabricar un reloj. Nunca conocimos a un maestro relojero. Yo sí conocí un maestro relojero, pero nunca lo vi trabajar. No teníamos idea alguna con respecto a cómo se podía fabricar un reloj. De igual manera, nuestra convicción de que el universo tuvo un diseñador no es afectada por el hecho de que no observamos su construcción, ni vimos al diseñador, ¿ya? Asimismo, nuestras conclusiones no serían alteradas aunque alguien afirmara que un reloj es el resultado del funcionamiento de leyes mecánicas y se aplica por las propiedades de la materia. O sea, que el reloj aquí, este que tengo yo acá, fue tirado, no sé, por todas las cosas de la materia, pum, al cielo, y se unieron por el hecho de las propiedades de la materia y las leyes de la mecánica. Se hizo solo. Era absolutamente ridículo. Debemos considerarlo todavía como la obra de un hábil maestro relojero que hizo uso de estas leyes. ¿De qué leyes? De la mecánica y de las propiedades de la materia.
¿Para qué? ¿Con qué objeto? Para que el reloj marchara, o sea, cumpliera su propósito. O sea, no hizo este reloj solamente para que fuera un adorno bonito, sino que el propósito del reloj es poder dar la hora. De igual manera, cuando se nos dice que el universo se debe simplemente a la aparición de las leyes de la naturaleza, nos sentimos obligados a preguntar, entonces, ¿quién diseñó e impuso y usó estas leyes, las leyes de la naturaleza? Porque donde hay leyes, debe de haber también un legislador. Donde hay leyes, tiene que haber alguien que aplique las leyes. O sea, no se aplican solas. Al observar el funcionamiento del reloj, llegamos a la conclusión de que la inteligencia no reside en el reloj, sino en el maestro relojero que lo hizo. Y al observar llegamos a la conclusión que la inteligencia no reside en ellas principalmente, sino en el hacedor, y que existe una mente que controla o dirige los detalles más insignificantes de la vida. Vamos a la tercera evidencia de la existencia de Dios. La naturaleza del hombre con sus impulsos y aspiraciones indica la existencia de un gobernante personal. Se trata del argumento antropológico, de un vocablo griego, antropos, que significa hombre. El hombre es dueño de una naturaleza moral, es decir, su vida es regulada por conceptos del bien y del mal. Sabe que hay una conducta recta que debe seguirse y una conducta errónea que debe evitarse. Ese conocimiento es denominado conciencia. Cuando hace lo recto, la conciencia lo aprueba. Cuando hace lo malo, la conciencia desaprueba o condena. Ya se la obedezca o no, la conciencia habla con autoridad. La otra evidencia que tenemos en esta mañana es la historia humana. Nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige. Se trata del argumento histórico. Bueno, la marcha y los acontecimientos de la historia mundial proporcionan pruebas de que existe una fuerza y una providencia que los rige. Toda la historia de la Biblia fue escrita para apelar a Dios en la historia, es decir, que para ilustrar la obra de Dios en los asuntos humanos. Los principios del gobierno moral de Dios se manifiestan en la historia de las naciones, tanto como en la experiencia del hombre. Vemos cuando fue colonizada América, cuando llegaron los colonos cristianos protestantes a Estados Unidos, se salvó Estados Unidos la suerte que vivió América del Sur cuando fue colonizado por los españoles. La historia cuenta el mundo la caída y surgimientos de naciones como Babilonia, como Roma. Estamos viendo antes que aparecieran estas naciones ya estaban registradas en la palabra del Señor. O sea, tenemos evidencia. El señor A.T. Pierson, en su libro en inglés titulado The New Age of the Apostles, me perdonan que no pronuncie bien el inglés, anuncia evidencias de la providencia rectora de Dios en la historia de las naciones modernas. Especialmente el trato de Dios con individuos evidencia su participación en los asuntos de los hombres. Carlos Barlow, que fuera en su época uno de los más destacados ateos ingleses, desafió a un ministro cristiano y le dijo Carlos Hugo Priest en un debate, y fue aceptado el desafío, y el predicador añadió el siguiente reto: puesto que sabemos, señor Barlow, que es un hombre convencido contra su voluntad, no ha cambiado realmente de opinión,
y que un debate como mero asunto de gimnasia mental a nadie convencerá, propongo que traigamos evidencias concretas de la validez de las afirmaciones del cristianismo por medio de hombres y mujeres que han sido redimidos de una vida de pecado y de vergüenza por la influencia del cristianismo y del ateísmo. Yo traeré 100 personas y le invito a usted que haga lo mismo. Este hombre le dijo, bueno, el predicador le dijo, bueno, si no tiene 100 me conformo con 50, si no tiene 50, 20, si no tiene 20, 10, si no tiene uno que haya cambiado su vida, que sea gozoso, que sea alegre, que tenga un testimonio de vida por su influencia atea. Pero, ¿qué pasó? Se dio cuenta este hombre que no había ninguno que haya influenciado tanto en la vida con el ateísmo para cambiar sus corazones. ¿Y qué pasó? El señor Bradlaugh retiró el reto al predicador. Y lo último, la creencia universal, argumento basado en el consenso humano. La creencia en la existencia de Dios se ha esparcido tanto como la raza misma, aunque muchas veces esa creencia ha adquirido formas pervertidas y grotescas y está plagada de ideas supersticiosas, pero desde que el mundo es mundo está la creencia de la existencia de Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.